corazón valiente que no teme a lo que siente. Ya, señor juez, hagamos esto rápido, ¿sí? Terminemos con este circo porque yo no soy una payasa de nadie. Ya, yo maté a toda esa gente, ¿ok? Yo los maté a todos, a todos. ¿Por qué está haciendo esto? No sé si es una estrategia o de verdad Fernanda está fuera de sus cabales. Doctor, controle a su cliente. Por favor, Fernanda. Gracias, pero esto no es para mí. Por favor, déjame ayudarte a ser la mujer que debes ser. Quiero cuidarte. Quiero que dejes de pensar en el ejército, en las armas, y que empieces a pensar en una vida conmigo. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Tienes fiebre o algo? ¿O Sí, qué es lo que te está sí, pasando? tengo algo. Tengo algo que me está pasando y nunca me había pasado. ¿Qué? Algo que me dice que tú eres la mujer de mi vida. Mira, yo te puedo llevar a cualquier lugar del mundo. Tú solo dime. ¿Y por qué tú harías eso? Porque te amo, Fabiola. Señor Valdés, cuéntenos cómo consiguió las pruebas que aportó a este tribunal. Las pruebas me las dio el señor Vicente Lamadrid, ex esposo de la señora Fernanda del Castillo. Y fue él mismo quien me confesó que la señora era la asesina. Me ayudó a reunir datos, pistas y definitivamente me guió para encontrar el DVD donde ella confiesa todos sus crímenes. ¿Y quién le dio ese DVD? Un tipo al que apodan el Vikingo. Es dueño de un gimnasio de peleas clandestinas en el norte de la ciudad, amigo de Luis Martínez. También tengo que decir que hace algunos días yo descubrí a la señora del Castillo trabajando como prostituta en un congal. ¡Silencio! Y te voy a cortar en pedacitos, Valdés. Te vas a arrepentir de haber nacido. Te voy a matar con mis propias manos. Y voy a brindar con tu propia sangre. ¡Orden en la sala! ¡Orden! Sí, es una situación muy difícil para Miguel. Después de todo, él ayudó a detener a Fernando, ¿no? Y Nora está muy triste. Aunque, bueno, ella sabe que lo que hizo Fernanda no tiene perdón. Bueno, yo calculo que será un juicio corto. Esa mujer no tiene salida, va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Bueno, Señor de la Vega, soy Clara. dime. Lo llamo para pedirle por última vez que deje de molestarme, que deje de dejarme mensajes. Yo no le creo ninguna de sus mentiras. No sé qué pretende, pero sé que usted no tiene ni idea de quiénes son los padres de este hijo que yo estoy esperando. ¿Tan segura estás de eso? Sí, muy segura. Usted solo quiere molestar. Y sepa que para mí Bernardo del Castillo es la persona más maravillosa que yo he conocido en mi vida. Hola. ¿Para qué piso vas? Tú eres muy simpático. ¿Es cierto? Y me divierto mucho contigo. Y yo contigo. Me has hecho regalos que nadie me hizo jamás. Te haría esos y más. Siempre me dices cosas lindas. Y es poco. Pero Pero no me vuelvas a hablar del ejército. Mira, dame una oportunidad. Quiero que me sigas conociendo. Te vas a enamorar de mí, es cuestión de tiempo. Fabiola, yo te amo. Pero yo no. Yo estoy enamorada de otro hombre. La razón por la cual el señor Lamadrid me dio esas pruebas es porque quería vengarse de su cómplice, la señora del Castillo. ¿Y por qué no pensar que fue la Madrid y no mi defendida? Porque fui yo. Vicente no podía matar una mosca. Bueno, a su hermano lo mató por error, porque nos descubrió después de hacer el amor. ¿Qué?
¿Vicente mató a Gabriel? Nunca me cayó bien, pero ¿a morir a manos de su hermano? Ah, y a Paula Uriarte, que la electrocutó. Pero no más que eso. Si la acusada vuelve a interrumpir, la voy a sacar de la sala. ¡Orden! Es todo lo que tengo que decir. Se llama a declarar al señor Bernardo del Castillo. Bueno, ascensor. Ascensor. Tienes que abrir esta cosa porque yo no puedo estar encerrada. Yo soy claustrofóbica. Está bien, está bien, está bien. Bueno. Mira, no te preocupes. Ya nos van a venir a ayudar. Tienes que abrir esta cosa. Yo no puedo estar encerrada. Yo soy claustrofóbica. ¡Abra! Ya me lo dijiste, ya sé. Ya sé. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Por favor! Tranquila, tranquila. Respira. Respira, eso es. Ya, eso, respira, respira. Eso, ya te sientes mejor. No, estoy embarazada. ¡Puerta! ¡Puerta! Mi hija tuvo una infancia feliz con su madre, conmigo, con su hermanito. La preadolescencia fue difícil porque su madre estuvo en la cárcel por narcotraficante. Las cosas que dice tu padre. No sé por qué te impresionas, mamá. Y yo solo me hice cargo de la casa y de la crianza de mis hijos. De ella siempre se burlaban en el colegio porque era feíta. Señor del Castillo, ¿en esa época usted notó algún rasgo especial en la personalidad de su hija? Siempre fue muy introvertida. Sufrió mucho cuando la tiraron de unas escaleras y perdió un embarazo muy deseado. Mi nieto. La empujó Vicente la Madrid. Papi, te olvidaste de un detalle. Te olvidaste de decir que lo mandaste tú. No. Orden. Eso no es así. La pérdida de ese hijo marcó su vida. Eso y su amor inconmensurable y no correspondido hacia Juan Marcos Arroyo. Algo de lo que también sufrió Isabel, la esposa de Juan Marcos, que se convirtió en alcohólica por el desamor de él. Perdón. Gracias. Gracias. La verdad es que me siento muy solo en casa. Sin Nicolás, sin ti. Por más que lo intente, no te puedo olvidar. Mira, Esteban, yo no me voy a interponer entre tú y Nicolás. Pero por favor, no me hables de tus sentimientos, ¿quieres? Está bien. Trataré de ya no hablarte de mis sentimientos. Mira, esta es la anulación de nuestro matrimonio. Ya estás libre de mí. Ya. Vamos, eso. ¿Te sientes mejor? ¿Estás bien? Sí. Solo necesitaba salir de allí. Ay, Dios mío, gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Me esperaba eso. ¿Quién es el hombre a quien amas? ¿Es alguien del pasado? ¿Alguien con quien viviste en la selva? Hola.
Sí, es bonito. Bueno, ¿me los regaló él? ¿Les gusta? ¡Ay, wow! ¡Eres todo un caballero! No, se necesita una foto. No. Vamos a la foto, pero a mí no me gustan las fotos. No quiero, no. Así se ve precioso. ¿No se ven hermosos? Mira lo que le regaló. Es un príncipe azul. Willy, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Si pasa algo importante me llamas, ¿vale? Chao. Vine personalmente porque sé que Bernardo del Castillo está en el juicio. Sí, él está ahí. Y también Willy y Nora. Pero cuéntame, ¿alguna novedad? Sí. Tengo un plan, Samantha. Me voy a encontrar con Dante. Le voy a decir que ya no quiero seguir haciendo pequeñas transacciones. Comenzar a hacer negocios grandes. Entrar al mercado mayorista. Voy a decirle que tengo clientes que quieren comprar, pero que no tengo suficiente mercancía. Tengo que hacerlo caer en la trampa, ¿entiendes? Muy bien. Eso es un muy buen plan, Camilo. Sí, pero no solamente eso, Samantha. ¿No te das cuenta que es una buena oportunidad para hacer caer a un pez gordo? A lo mejor Bernardo del Castillo. Aquí tienes. Gracias. No te preocupes que ya estoy bien. Ay, de seguro se te bajó la presión ahorita que se quedó detenido el elevador. ¿Sabes qué? No quería irme antes sin comentarte algo. Es que me crucé con una joven. Ella iba para las oficinas de Bernardo. El ascensor se detuvo y ella comenzó a sentirse mal. Por suerte había un muchacho que me ayudó. Bien amable y simpático. La verdad es que me gustó mucho. Pero estaba embarazada. Samantha, ¿será que es mi destino enamorarme de mujeres embarazadas? Te recuerdo que Lorena no estaba embarazada. Me está costando convencerla, padrino. Rodrigo, mis amigas ya se fueron, así que si te quieres ir, no tengo problema. No me voy a ir de aquí hasta que no me digas a quién estás enamorada. De Miguel Valdés. Mi guardaespaldas.